Siéntese, amado. Y amados hermanos, escudriñando la palabra del Señor, qué linda la unción del Espíritu Santo que está en este lugar. Escudriñando la palabra del Señor, sabe que esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo, estando Pablo preso en prisiones, Pablo recibe una revelación. Escuche bien, oiga bien, porque esta es una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en prisión, en cárcel. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo de Dios, recibe una revelación de una palabra para aquellos tiempos y también para este tiempo presente. Más que todo para este tiempo presente. Porque Pablo estaba encarcelado y recibe la revelación, escribe la carta y la envía a su hijo espiritual, a Timoteo. Y le dice: te encarezco, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su reino. ¿Y qué le dice después? ¿Qué le dice después? Predica la palabra. Predica el evangelio. El evangelio que el apóstol Pablo le habla a Timoteo es un evangelio puro, santo, 100% de aquellos tiempos, no como otro evangelio que se está predicando por ahí. El apóstol Pablo le dice que el Señor va a juzgar en su venida, en su reino, a los vivos y a los muertos, porque es importante de predicar el evangelio verdadero, puro, santo, para que en aquel día, cuando Dios juzgue a los hombres, no tengan excusa de que se les predicó un evangelio puro, santo. Por eso le dice: te insto que prediques el evangelio, ya que el apóstol Pablo le dice: van a juzgar a los hombres en su venida, en su reino. Y el apóstol Pablo, como está recibiendo una revelación, le dice: predica, porque en aquel día muchos se van a querer justificar. En aquel día muchos van a decir: no se me predicó como estaba escrito en la Biblia. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio, hermano? Mire, y no otro evangelio, el evangelio de la Biblia. Lo que sucede hoy en día, que están predicando otro evangelio, lo están sacando de aquí, pero han tergiversado el evangelio por otro evangelio. Y el apóstol Pablo le dice: predica, no te calles, abre tu boca, publica, pregona con justicia, porque el evangelio es de justicia, hermano. Y el apóstol Pablo, recibiendo palabra de Dios en la cárcel, hermano, qué rico. Mire, el apóstol Pablo escudriñando pergaminos, porque era un hombre que conocía ley, escudriñando, y el Espíritu revelándole, le decía: escribe, anota, subraya, como le dice a Juan el teólogo en el Apocalipsis, porque a un caso se te olvida, escribe para que envíes esta carta allá a tu siervo Timoteo. Tenemos que subrayar, tenemos que escribir, tenemos que guardar, tenemos que retener la palabra, porque necesitamos predicar la palabra pura, sin quitarle y sin añadirle. Hermano, cuando usted y yo recibimos revelación de Dios, el evangelio es puro, no se le añade. La Biblia se predica por sí misma. Usted solamente es un instrumento del Espíritu Santo. Abra su boca para que Dios publique, para que usted reciba la revelación, para que usted reciba entendimiento, para que no sea confundido por otro evangelio. Por eso
eso el apóstol Pablo le dice, predica a Timoteo. Y cuando tú predicas, Timoteo, que nadie tome en poco lo que tú haces, porque aunque tú vas a predicar palabra de poder, palabra de unción, palabra revelada, palabra a través del Espíritu Santo, algunos van a querer tomarte en poco, pero predica y habla la verdad. Bendito. Hermano, ¿dónde están los Timoteos que hablan la verdad? Aleluya. ¿Dónde están los Timoteos hoy en día? Están escaseando los Timoteos. Están escaseando los Timoteos. Dios usa, si le da la gana, a los niños para predicar. ¿Y usted cree que no los tienen en poco? Los tienen en poco. Es un niño. Y no van a recibir una exhortación, una reprensión de un niño. Porque como hoy en día hay hombres que se creen de altos rangos solamente porque tienen 50, 60 años en el Evangelio, y muchas veces por su altivez y su orgullo creen que están parados en un altar y Dios los mira y Dios los ve caídos. Sí, Señor. Bendito. Podrán saber intelecto, podrán tener letra, podrán tener doctorado, divinidad, estudio, pero es una sabiduría diabólica, terrestre, animal. El Evangelio hay que predicarlo. Señor, es inspiración divina. El Evangelio hay que predicarlo. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Miren lo que sigue diciendo en el 2: que prediques la palabra. Es la palabra la que tenemos que predicar, hermano. Es la palabra la que tenemos que predicar. No tenemos por qué inventar. No tenemos por qué manipular la misma palabra de Dios. No tenemos por qué manipular la palabra del Señor. Vuelvo a decir, hay muchos en este caminar que comenzaron predicando la palabra, pero quitaron la palabra, la Biblia, y predican su propio conocimiento, intelecto, su propia teoría para su propia perdición. Y eso no es evangelio. Eso es una puerta abierta al infierno. El hombre que tergiversa las escrituras y que manipula la palabra del Señor le está abriendo una puerta al infierno para él mismo y para los que lo están escuchando. Y esto no lo dice Manuel Rosales, esto lo dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy en día hay muchos hombres que tergiversan la palabra y manipulan la palabra para su propia conveniencia. Y manipulan la palabra y también manipulan al pueblo del Señor. Vuelvo a decir, podrás tener todo el intelecto que tú quieras, podrás estudiar todos los libros que tú quieras, puedes obtener de la sabiduría de la ciencia del bien y del mal si tú quieres, pero no digas que vas para el cielo, porque ya les ha abierto una puerta que no se duerme, que te está esperando. ¿Sabes una cosa? No juguemos con Dios. No juguemos con Dios, porque la palabra del Señor es muy seria. El evangelio no es un evangelio cualquiera. El evangelio, para predicarse al mundo entero, se tuvo que derramar una sangre preciosa. Las escrituras no son cualquier cosa, es la palabra que salió de la boca de Dios. Es una palabra que te ha transformado a ti, me ha cambiado a mí. Ahora nos podemos ver en un espejo y dices, ese no soy yo hace 10, 15 años. Ahora la gracia de Dios nos ha cambiado, nos ha transformado a través de su palabra. Cuando recibimos la palabra del Señor, ¿qué fue lo que nos hizo cambiar? El hombre, la palabra del Señor, porque la recibimos porque teníamos hambre.
hambre y sed de justicia de Dios. Porque solamente Él conocía nuestros pensamientos, solamente Él conocía lo que había en nuestro corazón, solamente Él sabía en los momentos difíciles lo que nos estaba pasando. Y en el momento difícil es cuando corremos a Dios, escuchamos la palabra, y la palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos transforma, la palabra es la que nos da vida a nosotros. Por eso yo digo, no juguemos con la palabra de Dios. Señor bendito. No podemos jugar con la palabra de Dios. Hermano, me da pena hoy en día. Hay muchos que toman la Biblia y la lanzan al piso y comienzan a profetizar. Se parecen a Simón el mago. Porque ahí Dios no está metido. Usa la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Y sabe una cosa, usted y yo tenemos que ser celosos por esta palabra, por este evangelio, porque a través de este evangelio usted y yo somos salvos. Gloria a Dios, Señor. Pero hoy en día, aunque muchos conocieron el evangelio, ya no están conociendo este evangelio, están conociendo otro evangelio. Porque muchas veces no les gusta la palabra, porque dicen, no, los tiempos han cambiado. A mí no me interesa que el tiempo cambie. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece, el evangelio permanece. Por eso Apocalipsis 14:6 dice que es el evangelio eterno, que permanece para siempre, porque es la palabra del Señor y Cristo tiene la última palabra. Amén. Y el apóstol Pablo, recibiendo la revelación allí por el Espíritu Santo en la cárcel, le dice a su hijo Timoteo: yo te encarezco que prediques. En el tiempo del apóstol Pablo no era fácil predicar el evangelio, déjeme decirle, porque había enemigos de la cruz en ese tiempo. Por eso Pablo se expresa y dice: ojalá se mutilasen aquellos que persiguen a los escogidos, que tergiversan las escrituras. Eso es algo fuerte que el apóstol Pablo dijo. Ojalá que se hagan chicharrón, dijo. Es que el apóstol Pablo defendía el evangelio con su vida, hermano. ¿Qué fue lo que no pasó el apóstol Pablo que usted y yo todavía no hemos pasado? El apóstol Pablo, para recibir esa revelación ahí en la cárcel, ese hombre sí supo lo que era pagar el precio por el evangelio. Por eso en Gálatas dice: de aquí en adelante, oigan bien, Gálatas, de aquí en adelante ninguno de ustedes carnales me cause molestias, porque ustedes no han sufrido, no han padecido lo que yo he padecido por causa del evangelio. Se los traje a ustedes, fueron fascinados, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces Timoteo predica de esa forma, imitando la fe de su mentor, el apóstol Pablo. No es que lo voy a imitar como él se mueve, como él habla, como él grita o como él hace. No, imitar la fe, la doctrina, la sana palabra, el evangelio puro. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y el apóstol Pablo recibe la revelación. Por eso cuando yo escudriñaba la palabra del Señor, digo: wow, Señor, en verdad no es por leer la palabra muchas veces, que muchas veces nos quisiéramos comer la Biblia, decir, en este día me propongo leerme todo el libro de Mateo, o todo el libro de Timoteo, o todo Apocalipsis, pero si no nos detenemos, el Espíritu Santo no nos detiene, nosotros no podemos comprender revelación como el apóstol Pablo comprendió en la cárcel. Vuelvo a decir, el apóstol Pablo era un hombre que conocía la ley, un hombre que conocía los pergaminos. Es necesario predicar el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Es necesario predicar el evangelio. Usted y yo, que tenemos ahora
oportunidad abierta libremente de predicar el evangelio, tenemos que predicar. Por eso el apóstol Pablo le dice, primera Timoteo 4:2, le dice, predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Y saben dónde lo quiero llevar con todo esto? La iglesia necesita ser educada. La iglesia necesita ser educada. Porque hoy en día ellos no están siguiendo el evangelio, están siguiendo hombres. Están siguiendo doctrinas de hombres. Por eso Cristo no se equivoca cuando habla en Marcos y le dice a aquellos fariseos, ustedes lo que tienen son doctrinas de hombres, le dice. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Hay pueblos que solamente están siguiendo hombres y no se están dejando llevar por este manual, por la Biblia. Y ese es el evangelio que exhorta, ese es el evangelio que reprende, ese es el evangelio que redarguye. Entonces muchos están siguiendo hombres. ¿Por qué? Porque los hombres hoy en día con otro evangelio no les están predicando ni con fervor, no les están predicando ni con elocuencia en las escrituras, sino les están predicando un evangelio suave, suavecito, con lisonja. Estábamos hablando acerca de muchos hombres que manipulan la palabra. Al pueblo le gusta que lo manipulen. Al pueblo le gusta que los tomen por títeres. Sí, Señor. Sí, Señor. Usted no ve que hoy en día en muchas iglesias se hace lo que les dé la gana. Usa la gracia de Cristo como libertinaje. Y están caídos de la gracia cuando el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas. Cuando Judas también habla de muchos herejes que se meten a las iglesias para confundir y para hacer errar al pueblo del Señor. Conocieron al Señor, gustaron de la gracia, pero se fueron a la lascivia, cayeron de la gracia, la tomaron como libertad para hacer lo que les da la gana. Por eso a mí me gusta cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo. A mí me encanta 1 y 2 Timoteo, las cartas que el apóstol Pablo le envía a Timoteo. Y vamos a seguir leyendo, mire. En el 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Santo Dios. Redarguye. Hermano, es que si nosotros no hablamos la palabra al pueblo, el pueblo no va a sentir ni cosquilla, aunque le haga con un cepillo. Aleluya, Padre. Redarguye, tócales el corazón, le dice, tócales la conciencia y se den cuenta por si están mal. En otras palabras, ponlos a meditar. Ponlos a que razonen lo que han hecho, lo que están siguiendo. Por eso le dice, predica, Timoteo. Y yo te digo a ti, predica. Predica. Porque muchos se van a querer justificar en el capítulo anterior, en el versículo anterior. Por eso el apóstol Pablo le dice, porque en Cristo, en su venida, en su reino, los va a juzgar a los hombres. Y para que nadie se justifique, reprende, exhorta, redarguye con toda autoridad, paciencia y doctrina, que es enseñanza. Gloria a Dios. ¿Para qué yo quiero que me estés predicando las 24 horas si sé que me voy a perder? ¿Sabe qué es lo que pasa hoy en día con muchos pueblos? Que ya no sienten la reprensión, ni sienten ser redarguidos por el Espíritu Santo, porque han conquistado al Espíritu Santo y están cautivos ya. Por eso dice la Biblia que cuando hay libertinaje en el pueblo, el Espíritu Santo no está ahí. Y Dios habla, y Dios envía profetas, y Dios envía evangelistas, y Dios envía a sus obreros, y les cierran las puertas, los botan, no los quieren, porque están predicando otro evangelio. ¿Y qué tiene que hacer Dios muchas veces? Entregarlos a espíritu
de estupor. Entregarlos. ¿Se da cuenta por qué tenemos que predicar? Porque todos esos que no quieren recibir la palabra en diferentes iglesias, donde ya no les gusta el evangelio verdadero, se van a querer justificar en aquel día. Leámoslo otra vez, mire. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ellos no se van a poder justificar en aquel tiempo. ¿Sabe que hay un libro de las obras que se está escribiendo todo lo que usted y yo hacemos, lo que usted y yo hablamos, lo que nosotros predicamos y enseñamos? Todo eso se está escribiendo en el libro de las obras. Por eso no va a haber justificación. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Qué tremenda la revelación la que el apóstol Pablo recibe en la cárcel. Y mire qué tremendo, note usted cómo el apóstol Pablo recibe esta revelación en la cárcel, y Juan, el teólogo, también recibe la revelación en la isla de Patmos, cuando el Señor le revela el Apocalipsis. Mire qué tremendo. Muchas veces yo creo que Dios no quiere a solas a nosotros. Cuando estamos padeciendo, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo tribulados, cuando estamos enfermos, es porque Dios nos quiere a solas y nos quiere revelar su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Es necesario recibir revelación de Dios. Porque si nosotros no recibimos revelación de Dios, nos vamos a ir a los libros, nos vamos a ir a otros hombres a escucharlos. ¿Quién dice que Dios todavía no te habla a ti? ¿Quién dice que Dios todavía no quiere revelar lo que está a punto de acontecer? ¿Quién dice que Dios todavía no le habla a su pueblo que es fiel? ¿Quién dice que Dios no es el mismo de ayer, de ahora y por todos los siglos? ¿Quién dice que Dios no ha derramado su Espíritu Santo en este tiempo para que la iglesia reciba revelación? Cristo dijo: yo me voy, pero no se van a quedar solos. Amén. Voy a enviar la promesa del Padre. Él les va a decir todo lo que va a acontecer. Entonces el pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Porque Dios quiere hablar a la iglesia. Dios quiere santificar a la iglesia. Dios quiere limpiar a la iglesia. Dios quiere dejarle saber lo que Dios va a hacer. Gloria a Dios. Sí, pero no quieren reprensión. No quieren ser redarguidos. Y una vez que rechazan la palabra del Señor, Dios los entrega mente cautiva, reprobados. Por eso yo digo, no juguemos con Dios. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, la Biblia lo dice, esto es lo que va a cosechar. Dios no puede ser burlado. El evangelio no es un evangelio de lisonja. Por ahí muchos dicen: no, pero es que Cristo venía como un cordero, venía amando, venía tomando y comiendo con los pecadores. Pero Cristo confrontó a los de la ley. Aleluya. Cristo confrontó, porque Él dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por tanto, tengo que ser obediente. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuánto estamos entendiendo el mensaje? Amén. Necesitamos predicar esta palabra, hermano. Hermano, no soltemos el evangelio que se nos ha revelado. Si nosotros nos descuidamos de este evangelio, podemos ser arrastrados, que por poco, dice el apóstol Pablo en Gálatas, arrastran a Bernabé también, que estaba con él predicando la palabra. Y hombres que el Espíritu Santo los llamó personalmente. No digamos nosotros si nos descuidamos por esta palabra. Si el apóstol Pablo no llega a tiempo, cuando Pedro quería judaizar a los gentiles, hubiera caído en condenación, porque le dijo: eres digno de muerte.
quería cambiar el evangelio. Sí, Señor. No podemos cambiar la palabra de Dios. No podemos cambiar la palabra del Señor. Te amo mucho, pero no puedo cambiar la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Te amo, pero no puedo cambiar lo que Dios puso en mi corazón. Así es. Ah. Qué lindo, aleluya. Por eso Apocalipsis dice, el que le quitare o le añade a la palabra, dice que Dios va a traer las plagas también sobre él. El evangelio fue el evangelio que Cristo vino trayendo como mensajero del Padre. Mira lo que dice la palabra: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. ¿Cuántos líderes hay por ahí que les encanta reprender al pueblo? Pero cuando ellos están mal, ¿quién los reprende a ellos? Hay muchos líderes por ahí que disciplinan y reprenden a los demás, pero cuando ellos están mal, se justifican y dicen: la autoridad de Dios soy yo. Yo les voy a decir que son un régimen. Así es. Porque Dios obra parejo con su pueblo. Así es. Muchas veces usted cree que Dios no le habla al líder o al pastor puesto por Dios. Claro que Dios le habla. El Señor no exhorta a las 7 iglesias, a los 7 pastores del Apocalipsis. Así es. No los confronta y les dice: por cuanto eres esto y esto y esto y esto, si no te arrepientes. Gloria a Dios. Dios lidia con ellos, pero ellos endurecen, cierran su corazón a la voz de Dios y levantan un régimen y comienzan a manipular la palabra y comienzan a manipular al pueblo y comienzan a hacer lo que les da la gana y se abre una puerta al infierno. Por eso el apóstol le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y lo que tú predicas, porque si tú predicas lo bueno, ellos van a ser buenos, pero si tú predicas lo malo, vas con toda la iglesia para el infierno. Santo Dios. Del evangelio depende la salvación, hermano. De la doctrina depende la salvación también. La reprensión no es simplemente reprendí con amor. Hermano, hay que reprender con amor. Hermano, estos tiempos no es de reprender con amor. Este es tiempo de decirle la verdad, lo que está escrito en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces todos tenemos fallas, es verdad. Todos tenemos errores. Pero Dios quiere que caminemos recto y que practiquemos lo que está aquí en esta Biblia. Poco a poco el Señor nos va ayudando. Lo que Dios quiere, obediencia. Poco a poco el Señor nos va tomando de la mano y nos va caminando. Pero Él quiere que guardemos su evangelio. Él quiere que prediquemos la palabra. ¿Para qué yo quiero predicar un evangelio a multitud y sé que me voy a perder al final, como el apóstol Pablo dijo? No voy a hacer que yo, siendo heraldo para muchos, al final venga a ser eliminado por cambiar el evangelio a última hora. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo de ahí mismo: ahora sí, hijo Timoteo, he peleado la buena batalla. Predicar el evangelio de la Biblia, es pelear la buena batalla. Sí, Señor. Es ser sufrido por el evangelio, como el apóstol Pablo sufrió por el evangelio. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Y mira lo que le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, tenles paciencia si están rebeldes. Lidia con ellos, pero enséñales el evangelio con mucha enseñanza, por amor a los escogidos, para que no se pierdan. Gloria a Dios. El pastor que ama a sus ovejas tiene que enseñarle al pueblo con mucha paciencia y enseñanza. No puede manipular al pueblo.
no puede congraciarse cuando el pueblo está mal y participar de lo mismo como hizo aquel rey Saúl. No, porque el pueblo me dijo que guardara lo mejor de la majada, de la manada, las vacas, lo más gordo, las ovejas para el sacrificio. Muchas veces hay hombres por ahí, líderes, que se congracian con el pueblo por no escuchar la voz de Dios. Dios quiere obediencia, que con paciencia le enseñemos a las ovejas lo que está escrito en la palabra. Cuando el pueblo está mal, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarle al pueblo a través de la palabra. ¿Usted cree que Cristo no soportó a los 12 apóstoles? Los 12 apóstoles no eran nada fácil. Murmuradores, incrédulos, uno ladrón, el otro que haga descender fuego del cielo y los consuma a todos. Por eso Cristo dijo: ¿hasta cuándo he de soportar los hombres de poca fe? Pero tuvo paciencia. Tuvo paciencia, porque Él era el verdadero pastor que enseñaba a sus ovejas. Él tenía el evangelio eterno. Gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Sabe que orando en la madrugada, le decía al Señor: ¿por qué está pasando todo esto en muchas iglesias? Cuánta frialdad, cuánta indiferencia, cuánta falta de perdón, cuánta falta de amor. Y yo le decía: Señor, que tu iglesia no se contamine con nada de esto. ¿Usted cree que Dios no se duele cuando ve desorden en su pueblo? ¿Y sabe por qué Dios no destruye a su pueblo? Porque dejó algo escrito en el Antiguo Testamento que era sombra de lo que iba a venir. Porque si Dios se enoja, Dios sabe que viene ira sobre su pueblo. 6 millones de judíos sacó Dios de Egipto con mano poderosa. Algunos los mató porque se enojó contra ellos. Pero ahora estamos bajo la gracia, porque Cristo trajo la gracia y Moisés estaba en la ley. Y ese es el amor de Dios para con su pueblo. ¡Qué paciencia! El apóstol Pedro no habla de la paciencia cuando el tiempo de Noé, cuando Dios le permite a Noé predicar 3 generaciones, 120 años, tuvo paciencia para que aquel pueblo se arrepintiese. Y ahora Dios nos ha tenido paciencia a nosotros. 2013 años. Hermano, el líder tiene que lidiar con las ovejas, tiene que enseñarle el evangelio. Estoy seguro que Timoteo fue pastor, por eso le dice que nadie tome en poco tu juventud. Enseña, muchachito. A ti se te ha revelado la palabra, porque Timoteo fue instruido por su abuela Loida. Se le reveló la palabra, recibió la imposición de manos. Aunque era un jovencito, tenía una palabra de Dios. ¿Dónde están los Timoteos? ¿Dónde están los Timoteos hoy en día? Los que no le temen a nadie. No le tengamos miedo a nadie. Si el Señor te dice: habla y no calles, ninguno podrá poner su mano sobre ti. Habla y predica la palabra. Gloria a Dios. Porque es el pueblo del Señor, lo mismo que el Señor le habla al apóstol Pablo: habla y no calles, porque tengo muchos pueblos en esta ciudad. No podemos callar, hermano. Cuando usted y yo predicamos, Dios se alegra y se goza de sus hijos, porque amamos la palabra, somos celosos de la palabra, no vendemos el mensaje, predicamos por amor. Yo ya llevo casi 2 años aquí, mire, y esto no se ha llenado y no tengo apuro que se llene, porque Dios ha depositado su palabra en mi corazón y lo hago por amor. Gloria a Dios. Por amor. Es por amor.
amor. Por eso necesitamos predicar la palabra. Ese es el evangelio que Dios quiere que prediquemos hoy en día. Por eso yo le digo que hoy en día hay muchos evangelios por ahí. Y el pueblo está recibiendo todo lo que le están dando. Y todo para adentro, todo para adentro, todo para adentro. Y están envenenados. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y no solamente le dice al apóstol Pablo, porque en aquel día que nadie se justifique de que no se le predicó el evangelio puro, sino porque también van a venir tiempos peligrosos. Ahora estamos hablando de lo que estamos viviendo nosotros. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, Timoteo, porque se aproximan tiempos difíciles, se aproximan tiempos peligrosos, donde el pueblo del Señor va a tratar de ser engañado por muchos. Y por eso es necesario predicar el evangelio. ¿Se da cuenta? Aquí está afuera, hermano. Creo que quieren entrar ellos. Es necesario predicar el evangelio. Miren lo que dice en el 3. Miren lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy en día cualquiera puede predicar, pero no está sufriendo lo que está predicando, no está practicando lo que está hablando. Por eso es un evangelio acomodado, un evangelio fácil, un evangelio no sufrido. Cuando uno ama la palabra del Señor, uno sufre por el evangelio. Uno sufre porque cuando Dios lo llama a uno, sabe que uno va a ser vituperado, sabe que uno va a ser perseguido y nos van a echar de un lugar a otro. ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? El evangelio es sufrido, está hablando el apóstol Pablo. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Todo lleno de